Buen día, queridos alumnos. Bienvenidos a una clase más de esta materia de economía empresaria. En el día de hoy, el tema va a ser el análisis del estado de situación patrimonial. Vamos a hacer un análisis financiero. Simplemente quisiera que puedan ustedes interpretar uno de los dos ratios, vamos a ver hoy, que son fundamentales para el análisis financiero de una empresa o de un ente, ¿no? Quiero aclarar que para poder llegar a interpretar lo que nos quieren decir esos dos ratios, que valga la aclaración, no son los únicos que encontramos para hacer un análisis integral de lo que sería la situación financiera de un ente, pero bueno, podríamos decir que son los primeros con los que podríamos comenzar. Para poder llegar a interpretar la información que nos quieren decir estos dos ratios, primero necesito que entiendan cómo funciona un poco lo que es la contabilidad y cómo funciona, cuál es la estructura y cuál es la información que nos brinda el estado de situación patrimonial, que también recibe la denominación como balance general. Dentro de no sé si recuerdan, dentro de los 4 estados contables básicos que tienen las empresas, teníamos el del estado de situación patrimonial, que ya lo vamos a conocer un poquito más. Bien. El estado de situación patrimonial podríamos decir que es una foto de los componentes de una empresa, ¿sí?, a una fecha determinada, podríamos decir la fecha de cierre, y ahí lo que hace es exponernos de forma sintética, que eso luego se encuentra desarrollado en lo que son los anexos, que son parte integrante de los estados contables. Se encuentra más desarrollada la información, pero en sí el estado de situación patrimonial nos muestra de forma sintética cuáles son los activos que están dentro de una empresa, cuáles son sus deudas, sus pasivos, y cuál es el valor contable o patrimonio neto, es decir, los recursos propios o netos patrimoniales. Es lo que nos muestra el estado de situación patrimonial. Es decir, nos muestra de forma sintética los componentes que hacen a una empresa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, informarnos acerca de la situación económica y financiera de la empresa, y ambos lados del balance deben estar en equilibrio, y ya les voy a mostrar por qué. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto en la clase pasada, con la ecuación fundamental, la ecuación contable fundamental, que es la del activo. A ver, vamos a hacerlo aquí. El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio, vamos a hacerlo aquí, neto, ¿sí? O la otra forma sería que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. En este segundo caso, lo que estaría haciendo es restarle a la masa positiva la masa negativa, es decir, lo que debemos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos visto a qué hace referencia cuando nos dice brinda información sobre situación económica y financiera del ente? Bueno, en principio la información económica es como que más la veríamos en el estado de resultados, que, bueno, la información económica hace referencia a la capacidad que tiene un ente, una empresa, de generar resultados por medio de su actividad. Y la información financiera
¿sí? Que esto es como que lo vería más aquí en lo que es el estado de situación patrimonial. No quiere decir que sea la única, sí nos brinda algunos datos acerca de información económica, pero sobre todo información financiera de la empresa, que la información financiera de la empresa hace referencia a la capacidad que tiene un ente de afrontar sus obligaciones dentro del corto y del largo plazo. Dentro de lo que es la contabilidad, ¿sí? Y todo el proceso que hace a la contabilidad y que finaliza en la elaboración de los estados contables, que como ya hemos hablado, son formas sintéticas de informar la situación de un ente. Todo este proceso del sistema contable está basado en lo que se llama la partida doble. La partida doble es un método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. En todo asiento se registran una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe una doble registración de partidas, una o más deudoras y una u otras acreedoras. Las reglas de la técnica contable, denominada partida doble, se aplican sobre lo que la contabilidad llama cuentas. Bien, dentro de lo que es la partida doble, se crea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es todo un sistema de registración que tiene sus propias reglas. Y se crea estos espacios o lugares en donde tenemos el debe a la izquierda y el haber a la derecha. Ya lo van a entender mejor en las próximas ponencias, en donde lo van a ver más gráfico, ¿sí? En donde uno generalmente suma y el otro resta dependiendo la naturaleza de lo que se llama cuenta. Las cuentas contables, ¿sí? En contabilidad lo que hacen es representar situaciones o partes de hechos económicos que suceden dentro de la actividad ordinaria o dentro del desempeño de todo ente, ¿no? Porque puede ser con fines de lucro o también puede ser sin fines de lucro. La contabilidad puede ser usada para cualquiera de estos tipos de organizaciones, ya sean empresas o sean entes sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque simplemente sirve para saber, conocer cuál es la situación económica, patrimonial y financiera del ente. Bien. ¿Qué es lo que habla o a qué hace referencia el método de partida doble? En principio, para poder entenderlo mejor, esto lo tienen que entender, lo tienen que saber de memoria y entenderlo perfectamente bien para luego poder aplicarlo. Primero, lo que nos dice este método de partida doble, que cuando hay una parte que vende, siempre hay otra que compra, ¿sí? Cuando hay una parte que entrega, siempre hay otra que recibe. No existe deudor sin acreedor y viceversa. Y tiene que existir una parte acreedora siempre y otra parte deudora. Para el registro de las transacciones se utilizan las cuentas contables, que bueno, ya vamos a ver cómo esas cuentas contables reflejan o representan una parte de la operación económica que está realizando el ente. Cuando hablo de operaciones económicas, estoy hablando, por ejemplo, de transacciones comerciales que tienen que ver con la compra, la venta, el pago, el cobro. También, por ejemplo, con todo lo que es registración de inventarios en el tema de la materia prima, de los bienes de cambio, en caso de que sea una empresa o una fábrica que se dedica a producir bienes,
tiene que ver con la compra de la materia prima, luego de someter esa materia prima a procesos productivos, bueno, tenemos productos en proceso y cuando pasa de ser de productos en proceso y se obtiene el producto final, bueno, tenemos la cuenta de productos terminados. Todo eso se va inventariando y se va evaluando. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con la compra de los bienes de uso, cómo hacer instalaciones, equipos de computación, rodados, o por ejemplo con el pago de alguna deuda. Bueno, todo ello está representado por cuentas contables y según el origen o la naturaleza que tenga esa cuenta contable, que puede ser patrimonial o de resultado, ¿sí? Es que va a tener su lugar ya sea a la derecha o a la izquierda y va a sumar o va a restar. Parece un jueguito. Bien, aquí tenemos el resumen, ¿sí? De lo que vendría a ser la partida doble, que es lo que hemos hablado recién. Acuérdense en las clases pasadas que hemos estado viendo lo que significa el activo, lo que significaba el pasivo, lo que era el patrimonio neto, lo que son las pérdidas, lo que son las ganancias, ¿sí? Bueno, el método de partida doble, en principio como mayorización y como para poder como graficarlo o tenerlo más, valga la redundancia, más gráfico en la cabeza de cómo es que tenemos que posicionar las cuentas y según esto van a sumar o restar, esto podríamos decir que es una T, ¿sí? Es una T en donde a nuestra izquierda tenemos todo lo que es el debe o lo que se debita y a nuestra derecha tenemos todo lo que es el haber, ¿sí? O se acredita, ¿sí? El haber o lo que se acredita. Entonces, en principio, esto es así. En el caso de los activos, ¿se acuerdan que los activos eran todos los bienes materiales o inmateriales? Estábamos hablando de bienes corpóreos o de derechos a favor del ente, ¿sí? Siempre que hay una incorporación o un incremento de activo, va por el debe, ¿sí? Se debita. Las disminuciones de activos se acreditan. ¿Qué ejemplo les puedo dar con respecto a esto? Si hago un cobro en efectivo, ¿sí? Al hacer un cobro de efectivo, el efectivo vendría a ser un activo, ¿sí? Al hacer un cobro significa que estoy recibiendo ese activo y por lo tanto va a haber un incremento de efectivo en lo que es mi caja, en mi patrimonio. Por ello, cuando hago una cobranza en efectivo, y la cobranza en efectivo está representada por lo que sería la cuenta caja, al ubicarla en los asientos contables, que ya los vamos a ver, va a ser por el lado del debe. En cambio, si yo hago un pago en efectivo, que significa que va a disminuir, o sea, sale efectivo de mi caja, va a disminuir mi activo, esto va por el haber, ¿sí? Esto suma, esto resta. En el caso de los activos, aquí estamos hablando de cuentas patrimoniales. En el caso del pasivo es al revés. El incremento del pasivo se acredita y la disminución del pasivo se debita. Por ejemplo, compro mercadería a plazo, ¿sí? Entonces a mi proveedor le voy a pagar de aquí a 60 días. Cuando contraigo una obligación, que se acuerdan todos los requisitos que debían cumplir las obligaciones para ser consideradas como pasivos del ente, bueno, cuando compro a crédito, como les decía, o a plazo de aquí a 60 días, estoy incrementando mi pasivo, estoy incrementando mi deuda. Entonces lo voy a registrar del lado del haber y en caso de que yo cancele deudas, ¿sí? Va a disminuir por el debe. En el caso del patrimonio neto, tiene las mismas posiciones que el pasivo. El incremento del patrimonio neto, por ejemplo, el aporte de capital de socios, el incremento se produce por el haber, ¿sí? Se acredita, y las disminuciones de patrimonio neto se debitan. En el caso de las pérdidas,
Las pérdidas, sí que, bueno, las pérdidas y las ganancias son cuentas de resultado, ¿sí? En el caso de las pérdidas, cuando incrementan las pérdidas, se debitan y la disminución de pérdidas se acredita. Por ejemplo, los gastos que podemos hacer en insumos, en la compra de insumos de papelería, por ejemplo, lapiceras o bienes que se agotan con el primer uso, o las hojas, por ejemplo, que son gastos o gastos de escribanía o gastos jurídicos bueno, que se los considera gastos, son pérdidas. Al incrementar van por el debe y al disminuir van por el haber. En el caso de las ganancias, al revés. Cuando yo hago una venta, por ejemplo, es un resultado positivo, es una ganancia. Cuando incrementa, ¿sí? Si es que realizo la venta, se acredita. El incremento de las ganancias se acredita y la disminución de las ganancias se debita. Esto se lo tienen que saber como el Padre Nuestro si algún día quieren registrar algo. Dudo que lo hagan. Pero bueno, esto es necesario que lo entiendan, necesario que lo sepan para poder seguir con lo que es el análisis financiero, ¿no? A partir del estado de situación patrimonial. Bien, en la presente diapositiva, ¿sí? Yo quería mostrarles un ejemplo de lo que era la aplicación de la partida doble. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les había dicho de que dentro de lo que es el proceso contable hay varios pasos que se siguen, ¿sí? Y que culminan con la exposición sintética por medio de los estados contables y las notas y anexos de los estados contables? ¿Cómo comienza ese proceso de registración contable? Bueno, primero se realiza lo que es la captación de los datos económicos, o sea, datos de operaciones económicas que haya realizado la empresa, por medio de los comprobantes, ¿sí? Los comprobantes son los medios probatorios de la realización de esas operaciones económicas. Entonces, aquellos comprobantes que cuenten con las características necesarias para poder ser registrados contablemente, es decir, que me reflejen operaciones, por ejemplo, de compra, de venta, de cobranzas, de pagos, que sean de, bueno, activos, pasivos, patrimonio neto o de pérdidas y ganancias, que como ya hemos visto en las clases anteriores, la clasificación y cuáles son las características de cada uno de esos tipos de cuentas, ¿sí? Es que a partir de ahí, una vez que yo capto esos datos, los registro, ¿sí? Esa registración se realiza por medio de lo que vendrían a ser los asientos contables y se los realiza en lo que se llama el libro diario. En el libro diario vamos a ver todas las operaciones económicas diarias realizadas por el ente y que se encuentran ordenadas en forma cronológica. Aquí, por ejemplo, tenemos, estos son 2 asientos, ¿sí? A modo sintético, gráfico y lo más simple de lo que es asientos. Como pueden ver aquí en la parte izquierda tenemos lo que son las fechas, ¿sí? Las fechas en las que se realizan las operaciones y por lo tanto se las registra. Ven 15 del 11, 16 del 11. En esta parte tenemos lo que es el concepto. Aquí es donde se describe la operación, pero se lo realiza por medio de cuentas. Las cuentas reflejan una parte de la operación que se ha realizado, ¿sí? Y cada cuenta tiene su origen o su naturaleza, ya sea patrimonial o de resultado o cuentas reguladoras, ¿sí? Bueno, cada una de ellas tiene su origen. Y aquí, en esta parte, tenemos el posicionamiento de lo que es debe y haber, según lo que nos pide la partida doble. En la parte de conceptos, las cuentas también se van a posicionar según corresponda si es debe o si es haber. En el caso del primer asiento, nosotros tenemos lo que es, tenemos reflejado lo que es una operación de una venta al contado, es decir, se ha hecho un cobro en efectivo.
¿Cómo es el análisis? Bueno, aquí tenemos ventas, ¿sí? Que las ventas representan un incremento en los resultados positivos, es una cuenta de resultados de ganancias en este caso. Y aquí, si yo realizo una venta, por lo tanto es un incremento de ganancias. Por lo tanto, todo lo que es incremento de ganancias se acredita. Por eso la posición de la cuenta, ¿sí? Y aquí también el monto, ¿sí? De ese concepto que vendría a ser 1.000 pesos. O sea, he realizado una venta por 1.000 pesos. ¿Cómo me han pagado a mí esa venta? Por medio de dinero en efectivo, ¿sí? La cuenta caja representa todo lo que es dinero en efectivo. En este caso, al hacer una cobranza significa que estoy recibiendo dinero en efectivo y eso representa un incremento de activo. Y el incremento de activo se debita. Por ello, la posición de la cuenta, ¿sí? Y también la evaluación de lo que recibo va en el debe. Si ustedes se fijan, tanto en el debe y en el haber tenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que se debita debe ser acreditado. Entonces, eso es lo que nos pide la partida doble, que haya igualdad entre las dos partes, ¿sí? Tanto del debe como del haber, no tiene que haber diferencia, tiene que ser igual a cero la comparación de ambas columnas. Después abajo, tengan en cuenta que en este primer asiento yo no estoy reflejando lo que sería, por ejemplo, el pago el cobro del IVA, ¿sí? Aquí sería IVA débito fiscal porque he realizado una venta, pero bueno, para no complicarlos, es que no estoy teniendo en cuenta los impuestos. En este segundo asiento, ¿sí? Es un asiento de compra de mercadería. Ha sido realizado el 16 del 11. He hecho una compra de mercaderías, que eso representa un incremento en el activo, por lo tanto se debita, va del lado izquierdo. Ha sido una compra por 50.000 pesos, ¿sí? ¿Y cómo lo he pagado? Lo he pagado en efectivo y por medio de deuda, ¿sí? O sea, me he endeudado. Supongamos que a mis proveedores les voy a pagar a un plazo de 60 días. ¿Cómo ha sido esta operación? Bueno, he hecho un pago en efectivo de 20.000 pesos. Al hacer un pago en efectivo, significa que se mueve mi caja, es un egreso de fondos, por lo tanto es una disminución del activo. Y las disminuciones del activo se acreditan, ¿sí? Por eso va del lado derecho en la parte del haber. Y la otra parte, ¿sí? Los 30.000 pesos restantes los voy a pagar más adelante, o sea, a plazo. ¿Qué significa esto? Yo me estoy comprometiendo como cliente comprador de mis proveedores, me estoy comprometiendo a hacer un pago por esa mercadería que ha ingresado a plazo, o sea, dentro de, en este caso les estoy dando el ejemplo, si bien aquí no dice nada, pero supongamos que es a 60 días. Tampoco estoy teniendo en cuenta los intereses a pagar, ¿sí? Que esa es otra cuestión y lleva a otro análisis. En este caso, bueno, mi deuda sería por 30.000 pesos a pagar a 60 días. Fíjense, lo que he pagado en efectivo más la deuda que acabo de contraer me da 50.000. Entonces, si yo comparo la columna del debe con el haber, aquí no tengo nada de diferencia, ¿sí? Es cero igualmente que el asiento anterior. En eso consiste lo que es el método de partida doble. Por eso nos dice que todo lo que se debita debe ser acreditado para toda venta, ¿sí? Hay alguien que compra. Y bueno, todo lo que hemos estado viendo de lo que es el método de partida doble, como lo pueden ver en la ponencia anterior. Una vez que se hace lo del registro en el libro diario, pasamos a lo que se llama mayorizar. Cuando ya uno quiere hacer, por ejemplo, lo que es el cierre de las cuentas, porque, bueno, va a elaborar estos contables o para saber cuál es la situación de la cuenta, se realiza lo que se llama mayorización y se lo hace por cada cuenta de forma individual, ¿sí? Se registran todos los movimientos que ha tenido esa cuenta. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de la cuenta caja, en donde elaboramos la T, ¿sí? Con los movimientos que se debitan, los que se acreditan.
Aquí, por ejemplo, puede haber un saldo inicial de 50.000 pesos. Luego hemos hecho una venta el 15 del 11 y hemos hecho un cobro en efectivo de 1.000 pesos, ¿sí? Pero el 16 del 11 hemos hecho un pago, ¿sí? Por compra de mercadería de 20.000 pesos. Mayorizo esto y obtengo el saldo de que en caja tiene que haber 31.000 pesos. En el caso de las compras, bueno, he hecho una compra de mercadería, sí, ya tenía una existencia inicial de 25.000 pesos. Puede ser que de esos 25.000 pesos, no tengo aquí el registro, pero puede ser que de esos 25.000 haya hecho una devolución de compras por algún fallo, por ejemplo, que pueda haber tenido la mercadería comprada de 1.500 pesos. Y luego el 16 del 11, ¿sí? Hago una compra de mercadería de 50.000 pesos, por eso es que se debita. Entonces hago la suma del debe, le resto lo del haber y me da un saldo de 73.500. Y así se va haciendo la mayorización de cada una de las cuentas para luego exponer en lo que sería el estado de situación patrimonial o el de resultados o el de evolución de patrimonio neto o el de el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el estado de situación